tardes. Nos encontramos hoy muy alegres porque recibimos a la doctora Marta Cecilia Herrera García, quien nos va a compartir el trabajo que ha estado realizando desde sus estudios de licenciatura. A nombre del Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, lo saluda Violeta Chávez Bautista. El día de hoy voy a ser la afortunada de entrevistar a la doctora Marta Cecilia, una querida amiga que trabaja el tema de migración de retorno, que probablemente no nos suene muy común a todas y todos. Sin embargo, conforme la doctora nos vaya explicando, seguramente nos quedará no solamente claro, sino que comprenderemos qué tan importante y tan presente está en nuestras vidas cotidianas. Pues buenos días, Marta Cecilia. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que hayas decidido aceptar esta entrevista para el primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes. Y te voy a pedir, en primer lugar, que te presentes, por favor, y para dar paso a la primera pregunta. Muchas gracias, doctora Violeta. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer la invitación que amablemente me realizaron desde el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales a participar en este primer ciclo internacional de creadores y creadoras de ciencias y artes, ¿no? Es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, celebro este tipo de iniciativas, ¿no? Que buscan el expandir, ¿no? Los alcances de las investigaciones que muchos creadores y creadoras realizamos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Marta Cecilia Herrera García. Soy licenciada en Economía, soy doctora en estudios regionales con énfasis en América del Norte y bueno, como bien dijo la doctora Violeta, mi área de estudio se centra sobre todo en cuestiones que tienen que ver con migración y migración de retorno. Muchas gracias por la presentación. ¿Nos podrías ahora sí explicar de manera breve qué es migración de retorno para quienes no estamos muy enteradas? Claro que sí. Bueno, la migración de retorno tiene que ver sobre todo con personas o está relacionada con personas que han vivido en el extranjero y que regresan a su lugar de origen, ¿no? No existe un consenso bien definido sobre la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, en la que tuvieron que haber vivido en el extranjero para que se considere migración de retorno, pero pues digamos que tenemos ciertos acercamientos a considerar lo que supone un cambio de vida para las personas, ¿no? Entonces, en términos generales, consideramos que cuando una persona ha vivido en el extranjero por lo menos un año y regresa a su lugar de origen, es considerado un migrante de retorno. Y bueno, en el caso de las investigaciones que realizamos desde México, pues sobre todo son migrantes que han ido a Estados Unidos porque allá se encuentra la mayor parte, ¿no? El mayor porcentaje de los migrantes internacionales mexicanos. Ah, mira, qué interesante. Claro, y entonces podríamos decir que por lo menos para la franja fronteriza del norte de México, la migración de retorno es un fenómeno cotidiano, ¿no? En sentido personal, Marta Cecilia, ¿qué fue lo que despertó en ti el interés o la pasión por dedicarle tu tiempo a investigar esta temática? Sí, bueno, este estudio o este interés por estudiar la migración nace a raíz de, digamos, dos cosas que se conjuntan, ¿no? En primer lugar, estaba por iniciar mis estudios de doctorado. Y bueno, había tenido interés por los estudios de migración anteriormente, pero no los había desarrollado formalmente. Al iniciar los estudios o al estar por iniciar estos estudios, en mi doctorado me planteo no estudiar migración y me planteo estudiar migración porque precisamente en esa misma época estábamos viviendo como una situación particular que tiene que ver con las consecuencias, ¿no? De la crisis
de 2008-2009 y yo veía en mi entorno, o empecé a ver en mi entorno, no sé, vecinal, etc., muchas personas que regresaban de Estados Unidos y lo que me llamaba la atención de estas personas y de estas familias, porque, bueno, los primeros casos, digamos, que conocí eran familias, era que eran personas que habían vivido muchos años en Estados Unidos, ¿no? O sea, 10, 15 años y regresaban y en ese momento yo me preguntaba como de manera, como general, ¿no? O sea, eh, cómo te adaptas, ¿no? En términos personales, en términos laborales, en términos sociales, ¿no? O sea, yo decía, es un gran cambio para estas personas, ¿no? Y ahí nace mi interés, ¿no? Por estudiar la migración de retorno. Claro que en ese momento yo no estaba como tampoco tan familiarizada con el término, sabía que eran personas que habían regresado y quería estudiar, quería adentrarme, ¿no? En este estudio, pero claro, yo tampoco sabía, ¿no? Que ya existía un término para estas personas, pero ahí nace, ¿no? Yo creo que fue este entorno que yo miraba y que se conjunta, ¿no? Con, pues que empiezo a estudiar formalmente, ¿no? Este fenómeno a través de mis estudios de doctorado. Oye, qué interesante es observar cuando platicamos con una persona que realiza actividad científica en el área en la que se encuentre, darnos cuenta de que las cuestiones a las que se dedica su tiempo, su interés y su trabajo surgen de haber valorado como relevante una situación que observan en su entorno. Lo que ahora la doctora Marta Cecilia nos ha dicho, pues es precisamente que ella observó un problema y sintió curiosidad, solamente que su curiosidad pues llegó a otros niveles, ¿no? No solamente fue y conversó con sus vecinos seguramente, sino que trató de informarse y al tiempo de generar conocimiento acerca de cuáles son los procesos y las circunstancias que tienen que vivir las personas que regresan a nuestro país habiendo vivido tanto tiempo fuera de él. Eh, eh, mm, ¿Considerarías en este sentido, doctora Cecilia, que lo que realizas como trabajo tiene algún impacto en la vida de estas personas? Bueno, yo creo que todos o la mayoría de las personas que nos dedicamos a hacer investigación, esperamos que nuestras investigaciones tengan un impacto, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a investigar cuestiones sociales en las que están involucradas, por supuesto, personas, pues esperamos que estas investigaciones tengan un impacto positivo, ¿no? En estas personas, ¿no? Eh, yo creo que tiene un impacto esta investigación. No sé, no hablaría a título personal, perdón, diciendo que mi investigación tuvo un impacto sobre estas personas, pero sí creo que el cúmulo de investigaciones sobre el tema ha tenido un impacto sobre estas personas, ¿no? Claro, la investigación que yo hago y la investigación que otros colegas hacen sobre el tema, creo que ha tenido cierto impacto en dar a conocer la situación que viven estas personas, problemáticas a las que se enfrentan, y bueno, también que estas problemáticas puedan ser atendidas desde los canales correspondientes. Algo que yo miraba en mis investigaciones hace algunos años era que, por ejemplo, la mayoría de las familias, estudiantes, se topaban con mucha tramitología, ¿no? Para acceder a educación en México, por ejemplo, ¿no? Para los migrantes de retorno era muy difícil porque tenían que tener apostilla, traducciones, etc., etc., ¿no? O sea, una serie de documentos que en muchos casos era difícil conseguir, sobre todo cuando las familias habían, digamos, retornado de forma no voluntaria a México y no podían hacer todos los trámites necesarios, ¿no? Para prepararse y regresar acá. Y yo creo que eso
no se ha eliminado completamente, pero hay cosas que han mejorado, ¿no? Creo que hay tramitología que se ha eliminado, se ha reducido alguna, y creo que es gracias, ¿no? A que las investigaciones exponen, ¿no? Este tipo de problemáticas a las que se enfrentan los migrantes de retorno, ¿no? Ahora, hace unas semanas, una colega compartía un portal, por ejemplo, gubernamental, ¿no? Para migrantes de retorno. Ahora no recuerdo bien la página web, pero me daba mucho gusto, ¿no? O sea, como ver este tipo de avances que se tienen, ¿no? Y yo creo que en parte seguramente son gracias a que se expone estas problemáticas y estas necesidades a través de estas investigaciones. Entonces yo pues esperaría, ¿no? Que en realidad esto que nosotros hacemos pues sí tenga un impacto positivo en la vida de las personas, no sé si a corto plazo, pero a mediano plazo por lo menos. Claro, doctora. Sí, entiendo. Creo que debe quedar claro aquí que hay cosas que escapan de las manos de quienes se dedican a la investigación, pero que el trabajo que realizan investigadoras como tú, pues es totalmente relevante, particularmente eh, no solo por el contexto en el que surgió tu interés, sino porque estamos en un momento significativo en el que el retorno involuntario, es decir, la deportación, está a la orden del día. Y para un gobierno, lo mejor sería tener todas las herramientas y conocimientos posibles para modificar sus políticas públicas, la atención que se le da a estas personas, el trato incluso que se les da y la manera en que se pueden reintegrar socialmente. Y precisamente los insumos, pues son los que se generan por investigadoras como tú. En ese sentido, mm, nos gustaría que nos pudieras contar ya un poco más a detalle cómo realizas tu investigación y cómo, en qué constituye tu trabajo y tal vez algunos de los hallazgos que has encontrado a lo largo de tu camino. Adelante. Gracias. Pues esta investigación que hago sobre el retorno está enfocada sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la reinserción laboral, ¿no? De los migrantes de retorno. Es decir, cuáles son las herramientas con las que cuentan para reinsertarse a la vida laboral en México, ¿no? Estas problemáticas a las que se enfrentan y cómo se resuelven, ¿no? En términos laborales. Eh, Algunos de los principales hallazgos de mi investigación pues muestran que los migrantes de retorno en realidad hacen poco uso del capital humano que desarrollaron en Estados Unidos, sobre todo porque nos encontramos ante mercados laborales diferenciados, o sea, muchas veces a lo que estos migrantes se dedicaban en Estados Unidos pues es un mercado de trabajo que prácticamente no existe, ¿no? En México. Por tomar un ejemplo, hablemos de las personas que trabajan en la construcción, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que es un gran porcentaje de los migrantes mexicanos. Y bueno, la forma de construir en México es totalmente diferente, ¿no? A la forma de construir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas habilidades que desarrollan durante muchos años, pues no pueden ser aplicadas, ¿no? Muchas veces en México. O sea, algunas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, lo que nosotros vimos es que en realidad ellos la forma en la que logran insertarse laboralmente en México tiene que ver sobre todo con sus redes sociales, ¿no? Es decir, con familiares, amigos, conocidos. Es como logran insertarse en el mercado laboral mexicano, ¿no? Pero en actividades que muchas veces distan mucho de las actividades a las que se dedicaban en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, pues resulta pues doblemente complicado, ¿no? Para estos migrantes porque tienen que aprender, pues,
otras cosas, otras habilidades, y digamos que esas habilidades que ellos tienen, pues no son desechadas, pero las tienen que dejar de lado momentáneamente para adaptarse al mercado laboral mexicano, que además sabemos que es un mercado laboral particularmente difícil por los niveles de informalidad que tenemos y además los niveles salariales, ¿no? que tenemos. Entonces, es complicado para los migrantes, pero bueno, en términos generales, son parte de los descubrimientos a nivel laboral. También, bueno, parte de la investigación se da en un entorno, ¿no? de una poscrisis económica, diría yo, ¿no? Después de la crisis económica de 2008-2009. Y bueno, los migrantes, en ese momento que nosotros entrevistamos, descubrimos que no tenían mucho capital, tampoco financiero, ¿no? Un poco, digamos, en sentido contrario de algunas investigaciones que muestran que los migrantes regresan y regresan con capital para invertir. Pero bueno, consideramos que es por el contexto, ¿no? del retorno, ¿no? O sea, no es lo mismo retornar en una época de bonanza, un retorno planificado, que retornar pues de forma no voluntaria, ¿no? Como bien lo decías, por medio de deportación, ¿no? Entonces, esto también es algo a tener en cuenta porque rompe un poco, ¿no? Digamos, con este mito de que todos los migrantes regresan con dinero para invertir. Creemos que hay casos, sobre todo cuando se trata de casos de deportaciones, pues que regresan prácticamente sin nada, ¿no? O con muy poco, ¿no? Entonces, eso también hace complicada su inserción laboral, ¿no? O desarrollar, por ejemplo, algún emprendimiento, ¿no? En este camino que nosotros tomamos para investigar la migración de retorno, que tiene que ver sobre todo con cuestiones laborales, como te comentaba, pues también vimos otras o observamos otras cosas, ¿no? Y nos llevó, digamos, también por otros caminos que tiene que ver con la reinserción, sobre todo escolar. Y socioescolar de estos hijos de migrantes, ¿no? Que en muchos casos son se consideran migrantes de retorno, pero en este contexto familiar, pero son, bueno, ciudadanos estadounidenses, ciudadanos mexicanos también por derecho, y bueno, todas estas dificultades escolares, ¿no? que enfrentan para reintegrarse, ¿no? O integrarse a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido ahí como otras investigaciones derivadas, ¿no? De esto que al principio nos hemos planteado como una investigación sobre el retorno y sobre la reinserción laboral de los migrantes. Y bueno, creo que hay muchas cosas, ¿no? Todavía por investigar, sobre todo en este contexto, ¿no? Que tú bien comentabas, que tiene que ver con el contexto migratorio actual, ¿no? En el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que existen pues muchas familias, ¿no? Que ante esta eh, política migratoria que tiene Estados Unidos, que para mí, no sé cómo nombrarlo de otra forma, pero a mí es una política de terror, ¿no? Pues se plantean, ¿no? El regresar de forma voluntaria y también muchos que seguramente están regresando de forma involuntaria, ¿no? Entonces, creo que todavía queda mucho por investigar y mucho por mejorar, ¿no? Como sociedad, a nivel gubernamental, por supuesto también, para pues recibir, ¿no? a estos migrantes que han contribuido durante muchos años a nuestro país mediante remesas, ¿no? Y que además tienen mucho que contribuir a nuestro país también en su retorno, ¿no? Sí, es impresionante lo que nos cuentas, Cecilia. Eh, y es cierto, ¿no? Ahora que lo dices, yo recuerdo que se solía hablar de cómo las personas que habían ido a trabajar a los Estados Unidos volvían a México y tenían una capacidad de inversión ejemplar, ¿no? Y lo que nos estás diciendo es que a partir de tu trabajo de campo, de tu investigación, lo que has descubierto es que en realidad llegan y no tienen una inserción óptima, por decirlo de alguna manera, porque por las propias características del mercado laboral mexicano, ¿no? En el que también
nuestros derechos laborales pues están tremendamente deteriorados. Eh, Me imagino también que con el tiempo, por esto que explicabas, a pesar de que empiezas en un punto en la investigación, pues siempre vas encontrando nuevas rutas para refinar y para profundizar, y eso es lo que te permite continuar realizando la investigación. En tu experiencia como investigadora sobre estos temas, sobre este tema tan complejo y de verdad tan actual, si es que queremos mejorar las condiciones de vida eh, de las personas que recibimos en este país, sean o no mexicanas, y particularmente para los gobiernos de la frontera, ¿no? Mejorar su calidad de vida. ¿Te ha tocado trabajar con personas que se desempeñan en otras disciplinas de estudio? ¿Crees que hace falta trabajar con otras disciplinas de estudio? Sí, yo creo que siempre que realizamos alguna investigación es difícil no dialogar con otras disciplinas, ¿no? Y digo, es difícil no porque no sea deseable, ¿no? Yo creo que es deseable dialogar con otras disciplinas, porque las problemáticas a las que nos enfrentamos, sea lo que sea que investiguemos, que en este caso es migración, pues por supuesto que tiene múltiples escenarios, ¿no? Que no dialogan nada más con la disciplina de la que nosotros partimos, ¿no? Que en este caso, bueno, yo parto un poco de la economía, de cuestiones laborales, pero no es lo único, ¿no? Que nos permite tener un panorama más amplio, ¿no? O sea, creo que en migración, pues necesitamos, por supuesto, de la geografía, necesitamos, por supuesto, de cuestiones o de abordajes tal vez psicológicos para entender, ¿no? Estas cuestiones socioemocionales que viven los migrantes. En fin, ¿no? O sea, creo que en realidad es deseable, ¿no? Que las investigaciones en términos generales dialoguen con otras disciplinas, ¿no? Para entender en realidad esta complejidad, ¿no? O para acercarnos al entendimiento de esta complejidad, ¿no? Que no se puede ver desde una sola óptica, ¿no? ¿Te parece a ti que este tipo de temas deben de ser abordados por personas que no se dedican a la economía o a la demografía como tal? Y en caso, digamos, como difusión de conocimiento y parte de la cultura general, considerando particularmente que estamos en un país exportador de, pues de personas y de mano de obra, ¿no? Ya sea mano de obra calificada o no calificada, porque también me imagino que trabajará sobre personas con formación académica que también tienen que migrar por razones laborales. Em, y en ese sentido, conocer estos temas, ¿hay alguna estrategia que tú como investigadora emplees para darle difusión o divulgar tus investigaciones? Sí, yo creo que es muy importante la divulgación de la investigación, ¿no? En términos generales. Yo desde mi área en particular, bueno, claro que hacemos, ¿no? Publicaciones que se plasman sobre todo en revistas científicas, pero también en congresos que si bien muchos de ellos pues están orientados, ¿no? Al diálogo académico, la verdad es que también son congresos abiertos, ¿no? A los que de repente pues iban personas que están interesadas, ¿no? Como en múltiples temas. Y creo que es necesario, ¿no? Como abrir también otros espacios y bueno, celebro mucho la apertura de este espacio, ¿no? Para poder llegar, ¿no? A muchas más personas, ¿no? Y que se conozcan, ¿no? Estas investigaciones, siempre con el fin, ¿no? Como de tener una incidencia positiva, ¿no? O sea, siempre lo deseable es que ese tipo de investigaciones pues lleguen a formuladores de políticas públicas que pueden ahí tener
digamos, un margen de maniobra importante para tener incidencia, ¿no? En la vida de las personas y también, por supuesto, para llegar al público en general, ¿no? Que creo que como sociedad necesitamos sensibilizarnos, ¿no? De la realidad de los migrantes. Creo que actualmente estamos expuestos por las redes sociales, por diversos medios, a retóricas anti-inmigrantes, ¿no? Sobre todo que provienen del norte global y bueno, que permean muchas veces, ¿no? En nuestras sociedades, ¿no? Y creo que eh, la divulgación de este tipo de investigaciones puede volvernos, o debería, creo, volvernos más sensibles, ¿no? A las realidades que viven los migrantes, ¿no? Y a las contribuciones que hacen los migrantes a nuestras sociedades. Entonces creo que la divulgación es muy importante. Yo celebro mucho durante, no sé, el último año tal vez, he estado viendo personas que comparten, por ejemplo, su vida en el retorno a México, ¿no? Personas que han sido deportadas y que por medio de redes sociales muestran su día a día y digo, bueno, lejos de que nos gusten o no nos gusten las redes sociales, pues celebro que ya no exista ese o que se esté eliminando un poco ese estigma, ¿no? De regresé y como no regresé tal vez en las condiciones en las que yo hubiera deseado, entonces me tengo que esconder, ¿no? O sea, celebro que existan, ¿no? Estas personas que muestren, ¿no? Esta realidad que cuando yo empecé la investigación hace 10, 12 años, pues no existían básicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que es importante seguir divulgando para que estas investigaciones no queden nada más como en la academia, ¿no? Sino que lleguen a todas las personas y bueno, que nos volvamos más sensibles ante los migrantes. Claro, qué interesante y además qué bonito lo que nos estás comentando, por decirlo de alguna manera. Porque muchas veces al, al, al grueso de la población mexicana le parece que no se hace nada y es muy estimulante conocerte y descubrir que hay personas como tú que dedican, ahora nos dices, 12 años de su vida a investigar sobre este tema. En ese sentido, me gustaría pedirte algún consejo para las personas que nos escuchan y que sientan interés, así como lo estoy sintiendo yo ahora, interés por esto que tú trabajas. eh, ¿Qué les recomendarías para acercarse a este tema y a la disciplina con la que lo has abordado? Sí, bueno, creo que ahora afortunadamente tenemos mucho mayor acceso, ¿no? A diversos recursos, ¿no? Yo creo que si alguna persona tiene curiosidad o siente la espinita por saber más sobre este tema, creo que hay muchos recursos. Bueno, este ciclo mismo que muestra no solo este trabajo, sino muchos otros trabajos, pero también creo que tenemos acceso a muchas revistas ya de divulgación, de migración. Hay algunas revistas de divulgación muy buenas que podría ser un primer acercamiento. También, pues seguramente podemos tener acceso a muchas publicaciones académicas, pues muchas de las publicaciones académicas, afortunadamente, son de libre acceso y bueno, hay muchas personas que han pasado como mucho tiempo, ¿no? Investigando y dando seguimiento a este tipo de fenómenos. Entonces creo que un primer acercamiento sería, ¿no? A través de estas revistas de divulgación, de investigación y por supuesto a través de ciclos, ¿no? Como este. Excelente, muchas gracias, Cecilia. Ya para terminar y para cerrar esta interesantísima conversación, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría dejar el día de hoy? Adelante. Gracias. Bueno, yo
el mensaje que quisiera dejar, más allá de esta investigación que yo he estado realizando, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? Un poco con lo que hablábamos hace algún momento, que tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Ante las poblaciones migrantes, ¿no? Tanto ante las poblaciones mexicanas de retorno, como también de migrantes de tránsito, ¿no? En México, que ahora, bueno, es un fenómeno emergente, ¿no? En México, no tanto la migración de tránsito, pero sí la migración digamos, que llega a México, ¿no? Que muchas veces se plantea como migración de tránsito, pero que finalmente se queda en México, ¿no? El sensibilizarnos, ¿no? Y el no reproducir estereotipos, ¿no? Sobre los migrantes, el no comprarnos, ¿no? Estos discursos que yo francamente los llamaría discursos de odio hacia los migrantes que vienen del norte global en la mayoría de los casos, pues ser sensibles, ¿no? Ante los migrantes y saber que los migrantes en la mayoría de las ocasiones solo buscan, ¿no? Una mejor calidad de vida, ¿no? Y tienen mucho que aportar a nuestras sociedades, ¿no? Entonces yo apelaría por eso, por un poco, ¿no? Resistirnos ante los estigmas, ¿no? Que muchas veces vemos, ¿no? En diferentes medios de comunicación. Oh, Cecilia, pues tremenda reflexión, nos dejas pensando. Y espero de corazón que las personas que nos hicieron el favor de escucharnos el día de hoy también se den la oportunidad de pensar en estos temas, de observar la otra cara de la moneda, que lamentablemente es mucho más amplia, la otra cara que aquello que nos aparece de manera constante y reiterativa en los medios de comunicación. Solo me queda agradecerte por esta información que nos has dado, y por el trabajo que estás realizando, que llevas realizando tantísimo tiempo. Voy a agregar algo a las recomendaciones que hiciste para que nos siguen. Los datos de la doctora Marta Cecilia, los enlaces a sus trabajos, a sus investigaciones van a aparecer acá. La pueden seguir, y estar leyendo lo que va publicando periódicamente. Son trabajos verdaderamente interesantes. Te agradezco, doctora, y le agradezco a todos quienes nos acompañaron. Ha sido un verdadero placer. Agradezco al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales y al Comité de Organización de este primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes. Los esperamos en las siguientes entrevistas y conversatorios. Y pues nada, Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos hoy de manera tan amena. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, sigan este primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes.